todos ustedes esta pieza publicitaria, por favor. Que me alivie un La poco Argentina más. agradeciendo a cada persona que trabaja dentro del sistema de salud para ayudar a todos. Cuando no haya nadie cerca o lejos, Muy emocionante. yo vengo a ofrecer mi en todo el país corazón. como reconocimiento al trabajo de todo el sistema de salud. Quiero decirles lo siguiente, ¿no? Y ahora voy a hablar. Este es un tema muy profundo para nosotros como sociedad. Es un tema muy profundo en todo el mundo. Días pasados hubo un video circulando de médicos y enfermeros españoles que también tienen esta misma problemática que enfrenta la profesión médica y del equipo de salud en muchas partes del mundo, en donde se lo maltrata, se lo ignora, al margen además de todo el tema salarial, de las condiciones de trabajo y demás, ¿no? Y decían estos médicos y enfermeros, bueno, ahora que lo llamen a Cristiano Ronaldo, ahora que lo llamen a Roger Federer, que lo llamen a Messi, y por supuesto, y ellos decían a quienes admiramos como jugadores, pero que por supuesto ganan cifras siderales. Nosotros ganamos esto y mostraban el sueldo, y eran realmente, y trabajamos así, mostraban esto. Lo mismo se aplica aquí. Y debo decir, el otro día lo comentaba aquí en el canal, que en el medio de lo que representa esta emocionante actitud de la ciudadanía, aplaudiendo a médicos, enfermeras, camilleros, porque el equipo de salud son todos, también el administrativo que da los números y demás, que hay muchos que lo agradecen, pero expresan también su enojo. Porque, dice, la pasamos mal todos los días. Pero no solamente la pasamos mal, médicos, enfermeros y demás, todos los días, por lo que ganan, que en muchos casos es una miseria, sino por cómo los tratan las autoridades, en muchos casos, en general, en las condiciones en las cuales trabajan, lo que pasa hoy en la consulta, en el hospital público, pero también en lugares privados. Y esto de las condiciones de trabajo se aplican tanto para lo público como para lo privado, en cuanto a situaciones de desconsideración. Y me parece que sobre todo esto tenemos que reflexionar. Porque ser médico es una tarea muy difícil. Todas las profesiones tienen sus dificultades, pero ser médico es muy difícil. Quien está del otro lado no tiene la apreciación de la angustia que vive el médico frente a un caso, cuando no lo puede solucionar o cuando tiene que enfrentar una dificultad. La desesperación que le agarra cuando, habiéndolo diagnosticado, no tiene los elementos para trabajar. La indignación, que además forma parte de él cuando encima de todo esto es maltratado. El ver, además, cómo muchas veces vive en el medio de promesas que nunca llegan. El apreciar cómo una parte importante de la sociedad lo ignoran, los maltratan, creen que son indiferentes a todo lo que les pasa a los otros. Esto lo quiero marcar. Y lo quiero marcar en este momento en el cual la sociedad se da cuenta de lo que vale el trabajo del equipo de salud. Sin darse cuenta, a lo mejor, y este es el momento para aprovecharlo, que lo que vale el trabajo de salud todos los días es importante. Porque
el médico, la enfermera, el camillero, el que va en la ambulancia, se enfrenta a riesgos todos los días, no solamente con el coronavirus. Se enfrenta a riesgo todos los días, porque va a enfrentar situaciones difíciles, riesgos psicológicos, riesgos sociales, riesgos patológicos. El médico y el equipo de salud trabaja en un medio absolutamente patológico. Y muchas veces no tiene los guantes que necesita, el barbijo que necesita, el camisolín que necesita y demás. Hoy seguramente los tiene, pero muchas veces no. Y entonces además es muy difícil, porque hoy, además estamos viendo el SAME, los hospitales de la ciudad, que con todas las cosas que seguramente hay que mejorar, representan casi la punta de un iceberg. Imagine usted el médico que está trabajando, pero no en las lomitas, el que está trabajando en una salita o un hospital precario del conurbano bonaerense. La Matanza, Quilmes, San Martín, no vaya con un médico a Villa Zagala y todo eso. Digo, esta es la reflexión que corresponde, que tiene que ver con esta pieza que hemos querido poner al aire. Es una pieza que nos invita a reflexionar. Es obviamente el otro lado de las cosas, ¿no? Porque uno dice, estamos todos así, pero les quiero expresar que son muchos los integrantes del equipo de salud que dicen, ¿y cuando pase todo esto, qué va a pasar? Después de que yo arriesgué mi vida, todos están arriesgando su vida, ¿eh? Han muerto médicos, ¿sí? O están, algunos médicos vienen en el Chaco y mire usted que están viviendo la enfermedad. ¿Qué va a pasar todo esto? ¿Va a cambiar? Digamos, la moraleja, la enseñanza de esta experiencia va a ser aprendida, porque experiencias como estas dejan enseñanzas. Hay que ver si las enseñanzas se aprenden. Que para un país la salud pública es fundamental, después de esto no hay ninguna duda. Una de las cosas que sufre la Argentina es la desigualdad. Los test en la Ciudad de Buenos Aires demoraban 24, 48 horas. Recién ahora, desde hace una semana, en las provincias pueden llegar, pero estuvieron demorando 6 días, 7 días y demás. Y usted vio cómo trabajan los médicos, las condiciones que están trabajando en alguna zona del país. Esto lo tiene que ver la política, pero también la sociedad. A veces cuando al médico se le paga un honorario y al enfermero se le paga un honorario, al camillero se le paga se protesta. ¿Cuánto vale el conocimiento? Porque no hay una idea global. ¿Cuánto vale el conocimiento? Tiene una respuesta clarísima en esta pandemia. Ya mismo se la doy. El conocimiento vale su vida, nuestra vida.